A los 19 años tuve la oportunidad de hacer un viaje a San Francisco con las ganas, el objetivo y la ilusión de conocer a las empresas casi más grandes del mundo. Las empresas con las que había nacido, Facebook, Apple, Twitter, que conocía desde que nací, ¿no? Esas empresas empezaron a nacer. Cuando estaba allí, empecé a investigar, a conocer. Me junté con un informático de Twitter que me llevó y me enseñó toda su empresa. Estuve por los alrededores de Apple porque obviamente, como ya sabéis, no se puede entrar en su sede. Y me empapé del ecosistema organizacional que había allí en San Francisco. Y cuando decía que iba con ilusión porque realmente era un lugar del que me habían hablado maravillas, ¿no? Y realmente quería validar y darme cuenta si era realmente el lugar donde todo el mundo quería trabajar, ¿no? Entonces, tras escuchar, juntarme con empresas, como os contaba, volví a España y me di cuenta que era un viaje que me había cambiado. Pero me había cambiado desde el punto de vista en el que me había provocado hacerme muchas preguntas. ¿Y qué preguntas me había hecho? La pregunta era de que era imposible y me removía mucho la idea de que cómo funcionaban esas organizaciones y lo que yo había conocido por fuera, que era cómo funcionaban sus culturas, lo maravillosas que eran sus oficinas, era imposible de que todo se quedase ahí, ¿no? Digo, tiene que haber algo más por lo que todo el mundo quiere trabajar aquí y por lo que estas empresas son tan apasionantes e increíbles. Y me di cuenta de que tenía que haber algo más que la superficialidad del que fueran marcas muy reputadas, de que su lugar para trabajar era el mejor. Y me di cuenta de lo que quería realmente empezar a investigar era cómo se movían las culturas y las empresas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, ese viaje me cambió el chip y dije, quiero empezar a investigar y quiero empezar a conocer qué es lo que realmente pasa dentro de una organización y cómo se mueve, ¿no? Entonces, tras esa escucha, llegué a España y me empecé a juntar con líderes de muchas organizaciones. Sí, la verdad es que me preguntaréis cómo. Pues bueno, pues a través de eventos y diferentes canales que yo iba encontrando, quería escuchar a directivos y managers de las diferentes organizaciones y preguntarles, ya no solo porque eran atractivas para el talento y para que la gente estuviera trabajando ahí, sino realmente cómo funcionaban internamente y por qué la gente quería estar ahí, ¿no? Entonces, tras esa investigación, me di cuenta, y todo cobró sentido, en el punto en el que detecté tres elementos fundamentales. El primer elemento que me di cuenta era que las empresas, por supuesto, y hoy venimos a hablar del tema de la transformación del sector turístico, la palabra transformación estaba en la boca de todos, ¿no? de todas las empresas. Y la palabra transformación no solo desde el punto de vista en el que está transformándose la manera en la que consumimos, sino también está transformándose la idea en el que por qué alguien va a trabajar en esa organización o no y cómo se mueven las organizaciones cómo se mueven las personas y las culturas dentro de las organizaciones. El segundo punto que me di cuenta era la palabra, el elemento de la radicalidad, ¿no? Todo el mundo hemos hablado de los términos de innovación, de disrupción, y que la realidad es que todo el mundo hablaba de que si no cambiaba, si no disrumpía, moría. Y eso me hizo pensar mucho porque yo lo pongo en el elemento de radicalidad porque creo que para mí es un punto en el que la innovación está en el que si no arriesgamos, si no fracasamos, si no nos quitamos los miedos a hacer las cosas de manera distinta, realmente no vamos a, de alguna manera, probar de hacer las cosas de una manera distinta. Y el último elemento fue la palabra humano. Me di cuenta que obviamente estábamos en un momento en el que nos teníamos que transformar, que la innovación, la disrupción y la radicalidad tenía que estar en todo lo que hacíamos, pero sin lo humano, sin las personas, no íbamos a ningún lado, ¿no? Entonces, en este contexto de ese viaje que me tocó y que para mí fue muy importante, obviamente a la edad que tenía 19 años y necesitaba también encontrarme yo a mí misma, después de haber estudiado y encontré esos tres puntos fundamentales que eran la transformación, la radicalidad y la humanidad en todo lo que hacíamos y que las organizaciones debían poner esas tres palabras en su día a día y que lo tenían, decidí tomar acción
y me di cuenta de que lo que me movía realmente era, quería ayudar a las organizaciones y quería, de alguna manera, acompañarlas en su transformación, ¿no? Y ahí fue el origen de el por qué hoy yo estoy aquí, el por qué hoy, de alguna manera, y luego os lo comentaré más en profundidad, toda mi vida, mi poca experiencia profesional, pero que para mí es muy importante, me ha llegado a poder experimentar el trabajo con grandes organizaciones y pequeñas y diferentes equipos en los que he podido probar que estas tres palabras son muy importantes. Pero hoy, como bien hablábamos del sector turístico y sí que es verdad que yo no he tenido la ocasión de trabajar con este sector, pero creo que es muy importante que veamos las organizaciones como entes que se mueven y que son inspiradores los unos con los otros, independientemente del sector en el que nos encontremos. Al final, el sector turístico es un sector muy relevante y muy importante aquí en la isla y que gracias, Mandarina, por traerme hoy de nuevo a casa y poder compartir las vivencias que yo he estado experimentando alrededor del mundo hoy aquí. Pero sí que veo que es muy importante que debemos abrirnos y que debemos observar cómo se están comportando otras organizaciones en según qué puntos importantes para inspirarnos y poder aplicarlo dentro de nuestras organizaciones. Porque cuando hablamos de transformación, yo creo, y desde mi punto de vista y mi experiencia, las organizaciones hay que trabajarlas haciéndonos tres preguntas fundamentales. La primera es, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué nos queremos transformar? ¿Cuál es el reto que tiene nuestra organización, nuestra empresa, nuestro hotel, nuestro equipo, que nos está llevando a querer transformarnos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de transformación, la palabra transformación es una palabra que para mí es muy profunda y no es la transformación hacia la sostenibilidad, transformación tecnológica. Hay que indagar por qué lo queremos hacer, cuál es el reto de mi organización respecto a la transformación sostenible. Porque ese reto es el que a mí me hace único. Es el reto al que nuestra organización se enfrenta y que independientemente de que yo tenga empresas mi competencia, podrán estar en el mismo momento de transformación, pero los retos que cada empresa tiene es totalmente distinto. Entonces, el primer punto es ¿qué reto tengo yo como organización y por qué quiero transformarme? El segundo, y que va muy alineado con el reto, es ¿para qué? Es decir, cómo mi reto, el reto que yo tengo a día de hoy en mi organización, cómo contribuye al propósito de mi empresa. Porque muchas veces queremos sumarnos a transformaciones y a tendencias que la sociedad nos obliga, pero que realmente a lo mejor no forman parte de nuestra identidad. Puede que la transformación tecnológica sea un deber, la transformación hacia la sostenibilidad, todos nos tenemos que transformar, pero debemos encontrar cómo nuestro reto va a contribuir a la esencia de nuestra organización, porque todas las empresas nacen por y para algo, y todo lo que hacemos tiene que tener un sentido. Entonces, la segunda pregunta es ¿por y para qué lo hacemos? Y la última, ¿cómo lo hacemos? Y en el cómo es imprescindible tener en cuenta lo que yo siempre digo, tres elementos fundamentales. El primero, las personas. No podemos iniciar un cambio dentro de una empresa si no lo hacemos. Cuando hablo de personas, lo hablo en conjunto. Obviamente, las organizaciones tenemos a los managers y a los líderes, que son los que marcan las estrategias, por supuesto, y son los que deben estar ahí ayudándonos a visionar y a transformar las empresas. Pero cuando hablo de personas, lo ligo con la palabra cocreación y colaboración. Cuesta menos escuchar, abrir el prisma y construir una estrategia escuchando no solo a las altas esferas, sino también a lo que opinan y quieren contribuir todos y cada uno de los empleados de una organización, que construir desde arriba y luego intentar que eso se permee. Lo he vivido y han venido managers y líderes a hablar conmigo, con nosotras, con nuestra empresa, de hemos creado esta estrategia, somos sostenibles a día de hoy, pero nadie se lo cree. Nadie de mi plantilla, de mis empleados, de mis equipos se lo cree. Y como no se lo creen, no lo permean hacia afuera, no lo exteriorizan. ¿Con quién? Con nuestros clientes. Entonces, esto es algo muy importante. Debemos co-crear, debemos transformar desde la colaboración, desde la humanidad y desde la escucha de nuestras empresas. Y sí, hemos hablado del sector turístico y de cómo el nuevo consumidor, cómo nos comportamos, pero yo vengo a hablar de lo que hay dentro. Y a mí este reto de transformación turística, hay muchas personas que hacen muy bien el tema del posicionamiento de marca, que hablan del consumidor, pero yo vengo a hablar y a mí lo que me importa y me duele es
cómo todos y cada uno de los empleados de las organizaciones se comportan y sufren o afrontan estas transformaciones. Y esto es lo que a mí me importa. Y luego el último punto en esta parte, que es sumamente importante, es el aprendizaje. Como organizaciones debemos aprender, nunca dejar de aprender, nunca dejar de... cuando hablo de aprender no hablo de formarnos, y que esto es un elemento muy importante. Formarnos, podemos haber hecho todas las formaciones, haber hecho un montón de másters, nos hemos formado en un montón de cosas, pero lo más importante es la capacidad que tenemos de aplicar lo que hemos aprendido en nuestra organización y expandirlo. Eso es aprender, eso es generar culturas de aprendizaje dentro de las organizaciones que se mueven, porque una organización que no aprende es una organización que envejece al día siguiente. Entonces, con las personas, con la co-creación y con la colaboración y con el aprendizaje, es como creo que las empresas se deben transformar y, por lo tanto, sus culturas, ¿no? Entonces, como he comentado, a día de hoy he podido y hablo desde la experiencia de haberme topado con muchas organizaciones, con muchos equipos, con muchos retos, como hablaba, y es absolutamente espectacular cómo el factor humano, las personas, debemos cogerlas y debemos alinearnos a la estrategia de la compañía para que ésta cambie, ¿no? Entonces, por último, me gustaría, obviamente, hacer hincapié a este sector, al sector y a la transformación turística a la que hablamos. Y como antes he dicho, no he tenido la oportunidad de haber podido trabajar con una empresa del sector. Me apasiona y creo que la heterogeneidad que tenemos las empresas, las consultoras, en este caso, de poder ayudar a las empresas desde el prisma del haber vivido en diferentes lugares, creo que es muy importante que todos los líderes y managers de este sector se abran y encuentren casos de éxito no solo en su sector, sino en otros lugares. Y lo que me trae hoy aquí y lo que me hace conectar con lo que os comentaba de que con 19 años me fui a San Francisco, hoy tengo 23 y llevo trabajando desde hace 4 años en una consultora de transformación cultural junto con una compañera que hoy no puede estar aquí, que se llama Irene, en el que puedo contribuir de manera personal, de manera global con mi equipo y con mi empresa a ayudar a las empresas a transformarse de manera auténtica, de manera humana, incorporando, por supuesto, la innovación y la disrupción dentro de todos los proyectos y los procesos que hacemos, y sobre todo también a transmitir el sentimiento y lo apasionante que es el mundo del emprendimiento, porque por mucho que todos estemos en un camino de emprendimiento o estemos trabajando en una gran organización, el espíritu emprendedor no tenemos que dejarlo nunca. Porque ¿cuántos de vosotros estaréis trabajando dentro de una empresa y habréis empezado proyectos dentro? Y eso se le llama intraemprendimiento. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos un sentimiento emprendedor y un espíritu emprendedor que le llamo, que es súper necesario para el futuro de las organizaciones, para movernos con la agilidad suficiente. Porque el emprendimiento lo que nos incita es a querer aprender, a querer conocer, ¿no? Entonces, Avantis, que es la consultora que fundé hace 4 años, precisamente tiene como propósito la transformación radical y humana del mundo corporativo y quiere acompañar a las personas y a los equipos y a los managers y a los líderes a construir, a transformar, independientemente del reto que tengamos, porque hoy hablamos de un reto turístico, pero hemos hablado de retos de aprendizaje, retos de innovación, retos de transformación y, bueno, y también retos de sostenibilidad, que también hemos tocado mucho esta palabra, pero no importa el reto, lo importante es cómo lo haces. Y cuando se hablaba de las bases de, primero, detectar un reto, segundo, alinear el reto a tu propósito y tercero, coger a las personas, co-crear con ellas y nunca dejar de aprender, para mí es la base del inicio de cualquier transformación. Luego ya se buscarán a los expertos, que expertos hay por todo, ¿no? y maravillosos y espectaculares, para poder complementar y para poder seguir creciendo y trazando las estrategias convenientes para poder transformarnos. Pero la base, no os olvidéis, por favor, está en las personas. Construyamos desde abajo hacia arriba y que nos preguntemos sobre todo y escuchemos, porque he oído y han venido a nosotros muchas personas que con retos de transformación diciendo ¿cómo hacemos esto? Y yo siempre les he preguntado, ¿has escuchado? ¿Te has escuchado a ti primero y has escuchado a tu equipo o al resto de tu organización? Y luego dijeron no.
y el primer paso que hicimos antes de empezar cualquier proyecto fue escuchar, hacernos las preguntas correspondientes para luego poder empezar a dar respuestas. Y por favor, no corramos. Yo siento que nos queremos dar mucha prisa con las cosas, queremos correr, queremos transformarnos a mucha velocidad, pero vale más pensar primero dónde queremos llegar y accionar una estrategia a largo plazo y, por supuesto, luego trabajar en el corto, que querer ir muy rápido, construir cosas que sean superficiales y que luego nos tengamos que gastar casi más dinero y tiempo en ver cómo hacer para que lleguen a más personas. Entonces, para todos los que estáis aquí, que trabajaréis en empresas, que tendréis vuestras propias empresas, os digo y os invito a que penséis y escuchéis a lo que tenéis a vuestro alrededor y a las personas que trabajan con vosotros y que siempre construyáis desde ese punto, ¿no? Entonces, bueno, quiero daros las gracias a todos. Sí que es verdad que soy aquí la junior de todo el grupo de ponentes y que mi experiencia, aunque sea mucho más corta de la de todos, porque estoy segura que es la de todos, es espectacular y me siento muy afortunada de poder haber elegido yo el camino que quiero. El emprendimiento, como ya muchos sabéis, no es un camino fácil, pero sé firmemente que cuando crees en lo que haces y tienes un propósito muy claro, puedes llegar absolutamente donde quieras, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Mandarina por traerme a casa, porque no estoy en casa últimamente y trabajo fuera y para mí es muy especial poder venir aquí y ojalá este sea el punto de partida para poder empezar a trabajar para mi isla, para el sector y para muchas organizaciones más. Así que gracias.